es el de semántica, ¿no es cierto? O perdón, con ustedes es el tema de morfología, ¿de acuerdo? Morfología. Entonces, atención. Miren. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, hay una disciplina, hay una ciencia que se encarga de su estudio. Es la lingüística. Pero cuando nosotros hablamos de lengua, que es uno de los planos, entonces debemos hablar de gramática. La gramática se entiende como el estudio de una lengua. Así es como nosotros lo vamos a asumir, ¿ya? Nosotros llamamos gramática a la estructura y funcionamiento de una lengua, pero también llamamos gramática al estudio de esa estructura y de ese funcionamiento. Entonces, atención aquí. Esta gramática tiene esta clasificación. La gramática descriptiva y la gramática normativa. ¿Dónde está la diferencia? La gramática descriptiva me dice cómo es la lengua. Y la gramática normativa me dice cómo debe ser la lengua. ¿Ya? Por eso, en esta área de gramática descriptiva, nosotros establecemos la existencia de dos disciplinas, que son la morfología, que será estudiada hoy día, o iniciamos el estudio hoy día, y la otra es la sintaxis. ¿De qué se encarga cada una de ellas? La morfología se va a encargar de estudiar la estructura de las palabras que integran una lengua, y la sintaxis se encarga de estudiar la función de las palabras que integran esa lengua. Esta morfología, a su vez, se va a subdividir. Y nosotros hablamos aquí de morfología flexiva, y es por eso que en este punto nosotros vamos a detenernos cuando hablemos de cada palabra, clasificándolas como variables o invariables. Vamos a señalar que algunas tienen accidentes y otras no, que algunas pueden admitir apócope y otras no, que también se puede producir la síncopa, vamos a hablar de la contracción, o sea, de esas peculiaridades en la forma de las palabras. Algunas transformaciones implican un cambio de significado. Esos son los accidentes, ¿no? No es lo mismo niño que niños. No es lo mismo ingeniero que ingeniera. En cambio, grande o gran es lo mismo, ¿no? Eso ya viene a ser solo una contracción. O viene a ser una morfología flexiva. Y la
morfológicas se estudiar. ¿Ya? Entonces aquí colocamos nosotros accidentes gramaticales, que también se llaman flexiones, o también fenómenos morfológicos formativos de palabras. ¿Ya? Formación de palabras. Ahí está. Para que no quede en la duda, constituida a su vez por dos áreas, dos conocimientos. Uno es la ortografía y el otro es la prosodia. Correcta escritura y de la correcta pronunciación. Así que cuando te dicen que el término correcto es estadio, que no se dice estadio, cuáles palabras llevan tilde, que estas y no las otras se escriben con mayúscula, etcétera. Estamos en el ámbito de la ortografía. Empecemos entonces por señalar cuáles son las palabras que nosotros vamos a estudiar. Por aquí, por favor, por este ladito. Aquí vamos a hablar nosotros de las clases gramaticales. Por favor, tiza naranja. Gracias. Estas clases gramaticales o clases formales son las palabras que nosotros vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta oración decimos o, la intrépida guía, y tú escalaron hasta allá. En esta oración nosotros tenemos la interjección, que por sí sola puede funcionar como una oración, el artículo y el adjetivo, que funciona esta secuencia, artículo, adjetivo y nombre, constituyen la frase nominal. Luego tenemos que es una entre otras. Por ejemplo, aquí está uniendo un nombre y la palabra que reemplaza el nombre, el pronombre. Luego el verbo, que es la palabra que indica acción. La preposición, que igual que la conjunción es un nexo.
pero mientras la conjunción puede ser coordinante o subordinante, la preposición siempre subordina. Y por último, el adverbio. Esas son las 9 palabras que nosotros conocemos. Y para poder abordar el estudio individual de cada una, es decir, cuando estudiemos el nombre y su clasificación, el adjetivo y sus funciones, el pronombre y la forma en que cumple la deixis, así se llama la sustitución del nombre por el pronombre, etcétera. Cuando hablemos de cada palabra, nosotros necesitamos tener claros los conocimientos sobre cómo están estructuradas estas palabras. Y de eso se encarga, como acabo de decir, la morfología. ¿Ya? Entonces empezamos con la morfología. ¿Cómo se define? ¿Qué es esta morfología? Oh. Por si acaso, chicos, existen varios criterios en el análisis de estas palabras. Yo solamente las estoy mencionando porque quiero que ustedes las conozcan. Pero este mismo ejemplo, y ya con desarrollo de criterios de clasificación, lo van a encontrar la próxima semana. Se va a subir, o de repente ya se ha subido, porque estamos viernes, ¿no? Un video sobre estas clases gramaticales, ¿ya? Cuando estemos hablando del sustantivo, ¿ya? A esa primera parte préstenle mucha atención, porque esa primera parte es la que nos va a permitir luego a todos nosotros, con los criterios que se enseña de palabras variables, invariables, dependientes, independientes, etcétera, nos va a permitir estudiar cada una de estas de forma individual. ¿De acuerdo? Ok. Me dicen que se está congelando a cada rato. Ya acabo de hacer la indicación, chicos. Espero que se corrija. A ver. La morfología, vamos a colocar así. La morfología es la rama gramatical que estudia la estructura de las palabras. ¿De acuerdo? Ahí está. Estudia la estructura de las palabras. Y para eso emplea una unidad. Esa unidad se llama morfema. Morfema es la unidad de análisis morfología. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos seguros de que esa unidad que nosotros identificamos como morfema en efecto lo es? Podemos estar seguros porque si tú te acuerdas de cuando hablamos nosotros de la doble articulación del lenguaje, dijimos, la segunda articulación es de unidades diferenciadoras o fonemas. Estas unidades se relacionan para constituir unidades significativas o morfemas, es decir, este concepto del que estamos hablando. Fíjate aquí. Nosotros decimos, a ver, niñitos. Esa es una separación en morfemas. ¿Y cómo sé que es así? Porque aquí tenemos nosotros un morfema que se llama lexema, o también se llama raíz. Este morfema es el que permite crear nuevas clases de palabras. Fíjate, gracias a este
ese lexema, podemos nosotros crear palabras como, fíjate, niñero, niñería, aniñado, etcétera. Entonces, ahí está. Esa unidad con el mismo significado. Ser humano de entre 6 a 11 años, ¿no? Aproximadamente. Luego tenemos ese it. Ese it es un morfema derivativo. ¿Y cómo estoy seguro de que es un morfema derivativo? Porque está complementando al lexema. El morfema derivativo complementa el significado del lexema. Este lexema es el que transmite el significado fundamental. El derivativo es el que lo complementa y me anuncia qué clase de palabra es la que se está formando. ¿Cómo estoy seguro de que este it es en efecto un morfema? Porque tiene el mismo significado, pequeño, en otras palabras, como en perrito, librito, gatitos. El significado pequeño está repitiéndose. Es entonces un morfema. Luego tenemos aquí dos morfemas que se denominan flexivos. ¿Por qué? Porque están indicando accidentes gramaticales. Este morfema O indica masculino, así como se puede indicar, por ejemplo, en la palabra abogado, en la palabra médico, en la palabra ingeniero, que se oponen a abogada, médica, ingeniera. Entonces me está indicando el género, así como la S me indica el plural, como ocurren frutas, como ocurren aves, como ocurre en tazas. Ajá, se repite ese significado de pluralidad, entonces tengo la seguridad de que se trata de un morfema. Veamos algunas de sus preguntas. Espero que ya no se esté congelando la imagen, ya pedí que revisen eso. Veamos, ¿cómo hallo el eczema? Buena pregunta, César. Para hallar el eczema, nosotros debemos ubicar aquel fragmento de la palabra, aquel elemento a partir del cual se puede crear más palabras, como has visto aquí. ¿Cuál es la parte que a mí me permite crear más palabras? Ese es el eczema. Igual puede ocurrir, a ver, acá. Yo sé que per es la raíz, porque digo perreo, perrear, perrero, perrería, perrada, libro, librería, librazo, gatuno, gatita. Así, cuando una parte de la palabra me permite crear otras, entonces esa parte es la que constituye el lexema. Luego, ¿qué es un sufijo? Justamente ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Esta de aquí es una clasificación que toma en cuenta el significado del morfema. ¿Ya? Es una clasificación semántica. Pero también nosotros podemos
clasificar los morfemas según su ubicación. Entonces, vengan por aquí, por favor, ¿me acompañas? Vamos a ver aquí otra clasificación. Si bien es cierto, la que acabo de explicar es la clasificación más importante, porque siendo el morfema una unidad significativa, me interesa entonces clasificar según su significado, también podemos nosotros apelar a esta otra. Tradicionalmente se clasifican los morfemas por su ubicación respecto del lexema, que es la parte fundamental, o raíz. ¿De acuerdo? Entonces, en esta secuencia, desnivelados. Vamos a ponerlo así. Desnivelados. Cada elemento es un morfema. Los morfemas que se encuentran antes de la raíz reciben el nombre de prefijos. Y los morfemas que se hallan después de la raíz se denominan sufijos. ¿De acuerdo? Ahora, no son los únicos. Hay algunos morfemas que se introducen en la raíz. Por ejemplo, tengo aquí casa. A partir de este término se pueden crear palabras. Casona, caserío, casita, etcétera. Y dentro de casa puedo insertar it. Entonces, este elemento que estamos insertando se denomina infijo. El infijo aparece también en lejitos, ¿no? Se inserta en lejos, en cerquita, se inserta en cerca. Y a veces requiere ayuda. Fíjate. Existen morfemas que no aportan una carga significativa, sino sirven como nexos. Por ejemplo, tengo aquí carnal, carne, carnecita. Y
El lugar donde se vende leche es lechería. El lugar donde se vende fruta, frutería. El lugar donde se vende libros, librería. Pero el lugar donde se vende carne es una carnería. No, recibe el nombre de carnicería. Este elemento que tú ves aquí sirve para unir otros morfemas. Ese elemento se denomina interfijo. Es un poquito discutido todavía en el español. Básicamente, por eso es que en las preguntas de examen de admisión solo los interrogan a ustedes respecto de sufijos, prefijos e infijos. ¿De acuerdo? Pero claro, así como carnicería, muy buen ejemplo me dan por ahí, palabras como pelirrojo, peliagudo, blanquiazul, etcétera, muestran el uso del interfijo. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos el sufijo del infijo? El sufijo está después, mira, el sufijo está después de la raíz y el infijo está dentro, se introduce en la raíz. Tengo Leonidas y de Leonidas deriva Leoniditas. Ajá, ahí estamos viendo que se metió dentro de la raíz. María deriva en Marita. Ajá, ahí también veo que se ha metido, ¿no? Ese morfema. Entonces, el sufijo va al final y el infijo va en medio. Este conocimiento nos facilita a nosotros establecer los procesos formativos de palabras. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cómo se originan las palabras en el español? ¿Qué hora es, por favor, para ir calculando? Me quedan 20. Me quedan 20. Ah, ya. Gracias. Para poder realizar algunos ejercicios. A ver, hablemos ahora de los procesos formativos de palabras. ¿De qué manera se pueden crear palabras? Quiero empezar mencionando uno que no recogen todos los prospectos. Se llama onomatopeya. Aunque algunos dicen que no se trata de un proceso formativo, sino de un proceso creativo. La onomatopeya es la palabra que se forma sobre la base de un sonido que pretende ser la imitación de cualquiera que se produce en la naturaleza. Por ejemplo, el sonido que se produce cuando cae una descarga eléctrica, o sea, cuando cae un rayo, se denomina trueno, ¿no? Justamente derivado de ese estampido, ese trum. El sonido agudo que hace una cerradura sin aceitar, ¿no? Ese, ¿no? Ese tan agudo da origen a la palabra chirrido. El co que hacen las gallinas da origen a la palabra cacareo. Cuando las aguas afloran o cuando tú vacías el agua de una botella, habrás escuchado ya, de ese sonido viene la palabra borboteo. Entonces, esos sonidos que están imitando los que se producen en la naturaleza
se llaman onomatopeyas, ¿ya? Además de las onomatopeyas, ahora sí, vamos con los procesos que se reconocen en casi todos los prospectos. Número 1. Número 1, la derivación. ¿Cuándo se establece la derivación? ¿Cuál es la forma de la derivación? En la derivación, nosotros vamos a encontrar un lexema y ese lexema se ve acompañado de morfemas derivativos. Puede ser uno, pueden ser varios, pero debe haber por lo menos un morfema derivativo, o de lo contrario, no podríamos hablar nosotros de derivación. Ahora, ese morfema derivativo puede ser sufijo, prefijo, ¿no? Mira acá. Tenemos la palabra humano y de ella derivamos inhumano. Palabra derivada por prefijación. Tenemos bello. Y de aquí derivamos bellísimo, ¿no? Como un cuadro bellísimo. Palabra formada por sufijación. Tenemos la palabra cerca. Y de cerca derivamos cerquita. Palabra formada por infijación. Ahora, se puede admitir más de un morfema a la vez. Por ejemplo, tengo aquí la raíz de la que derivan palabras como bolsa, bolsón, y también otras como embolsar o embolsillar. En embolsillar tenemos prefijo y tenemos sufijo, ¿no? Embolsillar. Ahí está. Entonces, son varios los morfemas que nosotros podemos añadir a la raíz para crear una nueva palabra. Ese proceso, repito, se denomina derivación. 2. El proceso denominado composición. ¿Ya? Composición. Un servicio, esa pizarra luego lo usar. Para la foto. Composición. En la composición nosotros vamos a encontrar necesariamente dos o más lexemas. O sea, mínimamente debe haber dos lexemas o dos raíces, como quieras llamar. Por ejemplo, en la yuxtaposición. En la que lo único que hacemos es unir palabras. Por ejemplo, bocacalle. Ahí está. Bocacalle. O sacacorchos. Ahí están los lexemas. A veces es un poquito más larga la palabra. Fíjate. Corre, ve y dile. En la palabra corre, ve y dile. Otro proceso es el de la
composición propiamente dicha. Se habla de composición propiamente dicha cuando se va a producir un cambio en la estructura de por lo menos una de las palabras usadas. En la yuxtaposición no hay ese cambio, simplemente se junta, simplemente se pega o se yuxtapone. Pisapapeles, rompeolas, cubrecamas, taparrabos. ¿Te das cuenta? Lo único que hacemos es pegar, es juntar. Pero en la composición propiamente dicha, sí debe cambiar por lo menos uno de los términos. Por ejemplo, pelo más agudo termina convertido en peliagudo. El primer término perdió un sonido y por eso fue necesario el uso del interfijo. Ahí está, peliagudo. O blanquiazul, ¿no? Blanco más azul. O vino más agrio. Y aquí cambian las dos palabras. Y se forma vinagre. ¿Ya? Muy bien, puntiagudo también. Parabrisas también, pero ropavejero no. ¿Y por qué no ropavejero, Raulito? No. ¿Por qué no ropavejero? Porque en ropavejero nosotros vamos a encontrar otro proceso formativo en el que, dentro de un rato le explico, se combinan la composición y la derivación. Dice, habría dos lexemas, ¿en qué palabra, Fran? ¿En puntiagudo? Si es puntiagudo, sí, habría dos. Ah, en la composición, siempre. En la composición siempre debe haber como mínimo dos lexemas. Puede haber más, pero como, por ejemplo, aquí en Correveidile, corre 1, ve 2, y 3, di 4, le 5. Lo que sucede es que ese i es una conjunción y se cuenta como si fuera una raíz, ¿no? Existen palabras llamadas monomorfemáticas, palabras constituidas por un solo morfema. ¿De acuerdo? La tercera forma de composición es la impropia, a la que también se denomina sintáctica. En esta forma de composición, las palabras no llegan a fusionarse en un solo término, gracias, sino que estas palabras van a constituir una frase de forma fija. Por eso es que también se habla de locución. Por ejemplo, ave del paraíso. O arroz con leche. O mazamorra morada. Esas locuciones son ejemplos de composición impropia, composición sintáctica o también denominada locución. Claro, Chavo del Ocho también, lomo saltado también, ¿no? Son ejemplos de esas, fusiones. Y atención, si por ejemplo a ti te dicen, ¿cuántos sustantivos encontramos en la oración
Juan comió arroz con pollo. Juan comió arroz con pollo. La respuesta sería solo 2. Juan es 1 y arroz con pollo el otro. O sea, la locución cuenta como una sola palabra. ¿De acuerdo? Así es, arroz con pollo, arroz con pato. Son locuciones. Igual que ave del paraíso. Ojo de buey, que es el nombre de las ventanas de los buques. ¿Qué más? Lomo saltado, el nombre de un plato. Pisco sour, el nombre de una bebida. ¿Por qué le digo que son locuciones? Porque son estructuras fijas que no van a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, acompáñeme a este lado de la pizarra. Y vamos a hablar de la parasíntesis y de los otros procesos, ¿ya? Los que nos están faltando. Número 3, parasíntesis. La parasíntesis es un proceso en el que se combinan los dos anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parasíntesis vamos a encontrar mínimamente 2 lexemas. ¿Ya? Repito, mínimamente 2 lexemas. Y luego, por lo menos un morfema derivativo. Ahí está, lexema más morfema derivativo. Por ejemplo, en la palabra ropavejero, ¿por qué dije que era parasintética? Ropa, ropero, ropón, arropado, viejo, vejete, vejestorio, ahí está, el morfema derivativo de actividad, el que hace obras, obrero, el que hace pan, panadero, el que arregla zapatos, zapatero, el que vende cosas viejas, ropavejero, ¿no? Ahí está. Entonces, estos acá serían flexivos. Otro ejemplo, latinoamericano. Ahí están los 2 lexemas. Latino, latinismo, latinidad, América, americano, americanismo. Ahí está, latinoamericana. Número 4. Tenemos el acortamiento. El acortamiento es un proceso que consiste en la pérdida de sonidos. Si se pierden los sonidos, puede ser de 3 maneras. Apócope, síncopa y aféresis. A ver ahí. Apócope, pérdida de sonidos. ¿Dónde? Pérdida de sonidos al final. Por ejemplo, ¿de dónde viene bici? De la pérdida de los sonidos de cleta. Ahí está.
Bici viene de bicicleta. ¿De dónde viene auto? De la pérdida de los sonidos del final, ¿no? De la pérdida de móvil. Apocopar es una de las formas más usadas. Profe, foto. Profe de profesor, foto de fotografía. Porno de pornográfico. Diapo de diapositiva. La facu de facultad. Síncopa se produce cuando los sonidos perdidos, los sonidos omitidos, están al centro. Por ejemplo, de natividad deriva la voz Navidad. ¿Qué perdió? Ahí está. Nati, ¿no? De decimonoveno deriva decimonono. ¿Qué perdió? Estos sonidos. Ahí está. ¿Ya? Y la aféresis es la pérdida de sonidos que están al inicio. La palabra violonchelo pierde sonidos iniciales y nos queda chelo. La palabra autobús pierde los sonidos iniciales y nos queda bus. Cinco, la siglación. La siglación es también un proceso en el que hay pérdida de sonidos, pero acá está, digamos, más dirigido. Se produce una reducción de una frase ¿a qué? A una palabra deletreable. ¿Ya? A una palabra deletreable. Entonces, por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Origina UNMSM. Se deletrea. Apareció otra imagen en el monitor. No sé si siguen captando. Se deletrea. Organización no gubernamental. Eso origina ONG. Documento Nacional de Identidad, DNI. En el caso de las siglas, muchachos, no importa si se trata de un nombre propio, como en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o de un nombre común, como en organización no gubernamental. Las siglas siempre se escriben por completo con letras mayúsculas. 6. Acronimia. También es un proceso de acortamiento, fíjate. Se reduce una frase a una sola palabra, pero ya no es una palabra deletreable. Se trata de una palabra silábica. Es decir, se puede pronunciar, articular sílaba tras sílaba. Por ejemplo,
Pequeña y mediana empresa. Otro ejemplo. Objeto volador no identificado. Se trata aquí de nombres comunes. Por eso se escribe todo con minúscula. Igual ocurre con láser, con radar, con SIDA, etc. Pero, ¿qué ocurre si el nombre es propio? Si el nombre es propio, entonces las cosas cambian ligeramente. A ver, acompáñenme a este lado. Miren acá. ¿Qué ocurre si el acrónimo es propio? Por ejemplo, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Otro ejemplo, Universidad Nacional de Ingeniería. Atención, chicos. ¿Se originan qué palabras? Uni, ¿no es cierto? La universidad a la cual ustedes amenazan con ingresar. Uni. Y aquí, OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se trata de nombres propios. Cuando los nombres son propios, cuando los acrónimos son propios, hay que tener cuidado. Acá hay 3, acá hay 4. ¿No? 3 letras, 4 letras. Hasta 4 letras se ha de escribir todo con mayúscula. Pero Superintendencia Nacional de Administración. Cuando se convierte en acrónimo, SUNAT. ¿Por qué? Porque tiene ahora solo, bueno, no es solo, ¿no? Pero tiene ahora ¿cuántas? 5 letras. Otro ejemplo. Registro Nacional de Identidad y del Estado Civil. ¿Qué tenemos aquí? RENIEC. Cuando los acrónimos propios presentan, como pueden ver, hasta 4 letras, todo se debe usar en mayúscula, todo se debe escribir en mayúscula. Pero si el acrónimo propio tiene 5 o más letras, entonces solo la primera se escribe con mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Los acrónimos se deben tildar? Sí. Un ejemplo, informática.
Informática es un acrónimo de información automática. Láser es un acrónimo de una expresión en inglés que significa luz por aceleración de partículas. Y láser lleva tilde. Las siglas, no. Las siglas no llevan tilde. SUNAT también es un ejemplo de acrónimo, Superintendencia Nacional de Aduanas. PUCP es un ejemplo de sigla. No existe la terminación CP, ¿no? Esa de PUC. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Así? ¿Ah? Tampoco es la UNS. Otros dicen el ICNA. ¿Qué es eso? Esas no son terminaciones propias de las sílabas en el español. Entonces es el ICPNA, es la PUCP, es la UNMSM. ¿De acuerdo? En el caso de COVID, COVID no es COVID, ¿no? Se trataría de una palabra grave. Como termina en D, debiera llevar tilde. Pero aún está en proceso de lexicalización. Y entonces no sabemos si terminará por ser el COVID o terminará por ser el COVID. ¿Cómo se determina el uso mayoritario? Poco a poco. Igual, frente a la duda si es el COVID o la COVID. Particularmente creo que lo correcto es el COVID, porque alude a un tipo de coronavirus, un virus, por eso el COVID, el virus, el COVID. Pero para otros, la pronunciación es la COVID porque alude a la enfermedad. Vamos a ver cómo en el uso queda establecido. Lo que sí es cierto es que en el caso de los acrónimos, así como de las siglas, uno debe tomar en cuenta la palabra principal, la palabra nuclear. Entonces, por ejemplo, en RENIEC, la palabra principal es registro. Por lo tanto, no se dice la RENIEC, es el RENIEC. Es el registro. Así como no dices el SUNAT. ¿De acuerdo? Hay que tener esa circunstancia muy en cuenta. Bien, chicos. No. UNMSM se escribe todo con mayúscula, es una sigla. Hemos dicho que no importa si la sigla es común o propia. Siempre lleva puras mayúsculas. DNI, ONG, CD, DVD. Son nombres comunes, igual llevan mayúscula. Bien, chicos, ya estamos sobre la hora. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. No se olviden de resolver los ejercicios y ya los dejo con su siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Gracias. Nos vemos.